Resguarda su gabinete. Presidente Nicolás Maduro emitió un decreto para restringir mociones de censura contra los ministros. Verificación. CNE inició el proceso de validación de casi 2 millones de firmas entregadas por la MUD. Denuncia. Canciller Delcy Rodríguez informó que Estados Unidos negó visas a funcionarios venezolanos que asistirían a la ONU. Comerciantes preocupados. Pérdidas por racionamiento eléctrico en Zulia ascienden a 490 millones de bolívares. Traslado. Este martes, el cuerpo del peligroso delincuente denominado El Picure llegó a la morgue de Bellomonte, aquí en la capital. Desestima denuncias. Presidente Mauricio Macri aseveró que en Argentina no hay un problema de despidos masivos. Están a un paso, Cocodrilos y Bucaneros, a un juego de ir a la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto. Cuba se vistió de Coco Chanel, histórico primer desfile en Latinoamérica. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Endrina. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito, Leandri, quien les habla, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Según decreto presidencial número 2309, se restringen y difieren las mociones de censura que se hagan desde la Asamblea Nacional contra el gabinete ministerial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó restringir y diferir la remoción de ministros y ministras, así como del vicepresidente ejecutivo hasta tanto cese el decreto de emergencia económica. Se conoció que la medida busca garantizar la continuidad de la ejecución de las medidas económicas para cumplir de manera oportuna las necesidades de los venezolanos en el orden económico. También instó a la Procuraduría General a analizar su proceder jurídico y presentarlo ante la Sala Constitucional del TCJ para asegurar el equilibrio de los poderes y la gobernabilidad. La ejecución del presidente del decreto quedó en manos del vicepresidente ejecutivo y los ministros del Poder Popular. La Unión Empresarial del Comercio y los Servicios aseguró que las pérdidas en Zulia durante los últimos 8 meses por el racionamiento eléctrico asciende a los 490 millones de bolívares. El representante de la UCES, Gilberto Gudiño, aseguró que esta situación ha afectado al menos 15.000 puestos de trabajo. Expresó que grandes empresas se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas debido a la falta de divisas y al racionamiento eléctrico. Y lo están apagando porque cuando vemos cómo se dan, por ejemplo, acontecimientos en el Zulia, que es un centro comercial emblemático y de una magnitud como lo es el Sambil, y a su vez vemos cómo Empresas Polar empieza a cerrar 4 plantas de producción de productos derivados de cebada a nivel nacional, te demuestra de que si esto le está sucediendo al grande, ¿qué podemos esperarnos nosotros los pequeños? Durante los últimos 8 meses de apagones o de racionamiento eléctrico, se ha afectado la capacidad productiva en el estado Zulia de unos 490 millones en venta, que es el equivalente a 15.000 salarios de nuestros trabajadores. Y a nivel nacional, nada más y nada menos que 3.100 millones de bolívares, según nuestras estimaciones, que es el equivalente a unos 95.000 salarios. Gudiño propone hacer un cambio en las políticas económicas para reactivar el sector productivo del país. Entre las recomendaciones está desmontar el control de cambio y de precios. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció que la Embajada de los Estados Unidos le negó las visas a funcionarios diplomáticos venezolanos que debían asistir a un evento en la Organización de Estados Americanos. Queremos señalar que esta no es la primera vez que ocurre. Ya en eventos anteriores, cuando hemos solicitado visas para asistir a la Organización de Naciones Unidas, para eventos contemplados en la agenda internacional, de igual manera se han puesto todo tipo de obstáculos para evitar darnos la visa. Nosotros no estamos solicitando visas para eventos de orden bilateral. El Estado sede, en este caso los Estados Unidos, donde corresponde y está la sede de la Organización de los Estados Americanos, donde está la sede de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales más, no puede negarse a otorgar las visas.
Para la ministra de Relaciones Exteriores, este hecho ratifica que la actuación de la embajada norteamericana está perturbando el diálogo político y diplomático que debe existir entre los países, por lo que presentarán un documento de protesta ante los organismos multilaterales que será entregado por el nuevo vicecanciller para América del Norte, Bernardo Álvarez. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseveró que en su país no hay un problema de despidos masivos como denuncian los sindicatos, pero sí una severa situación de estancamiento en el ámbito laboral. El mandatario aseguró que se necesita crear empleo de calidad mediante un proceso de inversión. Invitó a los legisladores argentinos a no votar en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo, que ya fue aprobado por el Senado y que busca suspender por 180 días los despidos y las suspensiones en el Estado y las empresas privadas. Continuamos en Argentina, donde se sigue desarrollando la investigación contra la expresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos a través de la sociedad inmobiliaria Los Sauces. La investigación surgida a partir de una denuncia presentada el mes pasado por la diputada de Centro Izquierda, Margarita Stolbizer, apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y más adelante, aterrizó en Arizona. Avión Solar ya ha completado la mitad de su vuelta al mundo. Los detalles en breve. Amigos, continuamos con las informaciones. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, entregó a familias de la entidad la tarjeta de misiones socialistas. La autoridad regional pidió respeto a la Constitución. Darwin Vázquez Patiño nos trae detalles. En la actividad de la autoridad regional pidió respeto a la Constitución de la República y aseguró que continuarán con la petición de revisión de las firmas del revocatorio para evitar cualquier fraude ante las pretensiones de la oposición. Han puesto nombres falsos para llenar las planillas de la recolección de firmas. Le hemos pedido a los compatriotas que conocieron de que su nombre fue utilizado, que los denunciemos. En la jornada, el gobernador El Aizami entregó 1.192 nuevas tarjetas de misiones socialistas a los sectores más vulnerables de la entidad. La meta aquí en Aragua, ya vamos en 2.600, pero la meta aquí en Aragua es llegar a las 45.000 familias de las bases de misiones. El gobernador Tarek El Aizami exhortó al pueblo aragüeño a defender la legitimidad constitucional del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, pidió defender los beneficios de la revolución bolivariana. Desde Telearagua, Darwin Vázquez Patiño, Noticiero Venevisión. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo, lamentó que el racionamiento eléctrico afecte también el suministro de combustible. Exigió que se tomen las previsiones para evitar las largas colas en las estaciones de servicios. Jenny Soto nos amplía la información. Durante la presentación del libro El socialismo del siglo XXI y la economía venezolana del autor Jorge Sánchez Melián, la máxima autoridad municipal expresó que el pueblo zuliano es uno de los más afectados por la crisis que se vive en el país. Ayer llamaba al gobernador del estado pidiéndole que me ayudara, porque en momentos de crisis los gobernantes tenemos que tender puentes y tenemos que sentarnos a darle respuesta a la gente. Le dije, gobernador, necesito que me ayude para poder cargar de gasolina los camiones recolectores de la basura. Y les digo que llamé al gobernador porque le estoy solicitando me diga cuál va a ser el lugar donde los camiones compactadores nuestros colocan el gasoil, porque nuestros camiones se van a la Rita, porque no hay gasoil. Rechazó que el sector empresarial esté cerrando sus puertas por no contar con las condiciones para poder seguir produciendo. No haciendo un paro laboral, no diciéndole a la gente que no tiene que trabajar porque no tomamos previsiones en mantenimiento y en lo que tiene que ver con el efecto de la energía eléctrica. Y entonces ahora castigamos a los empresarios porque, aunque ustedes no lo crean, esto trae un retraso y esto no solo puede quebrar a cientos de empresarios, sino que se está poniendo difícil vivir en un país donde los venezolanos no hemos entendido que es con el trabajo como lo vamos a sacar adelante. A propósito de la llegada de las lluvias, la alcaldesa solicitó a Corpoelec que se realice el mantenimiento correspondiente para evitar las fallas y que colapse nuevamente el servicio eléctrico tal como ocurrió hace aproximadamente 2 semanas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión.
El dirigente nacional por el PSUV, Carlos Sierra, indicó que el gobierno nacional refuerza la seguridad del pueblo al desmantelar bandas como la del Picure. Señaló que no pueden existir grupos violentos que mantengan azotadas a la población con bandas que en ocasiones están dotadas con armas de alto alcance. Las calificó de grupos paramilitares y agregó que se fortalecen mecanismos de seguridad ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, de cómo el Estado venezolano está a través de la OLP y a través de los organismos de inteligencia desmantelando distintas bandas en el país, en Guárico, por ejemplo, con el tema del Picure. Nosotros vemos siempre el tema de la seguridad como un tema integral, un tema que empieza desde la casa, con deporte, con cultura, pero también, bueno, con los organismos de inteligencia para desmantelar estas bandas que son paramilitares y nosotros lo denunciamos así. Agregó que en todos los circuitos de Caracas se estuvo realizando el taller con los comités locales de abastecimiento y producción. Para fortalecer, ¿qué? Bueno, el abastecimiento casa por casa, fortalecer la producción agrícola, salir de la Venezuela rentista, fortalecer, bueno, la producción de alimentos en Venezuela, la producción de plantas medicinales y trabajar arduamente para que en Venezuela, bueno, se acabe el bachaqueo. Los partidos políticos Movimiento Ecológico Venezuela y Procomunidad ofrecieron su respaldo al candidato a la gobernación del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez. José Luis Rodríguez, presidente del Movimiento Ecológico Venezuela en la entidad y miembro de la dirección nacional, afirmó que Martínez tiene mayor experiencia y pericia para administrar recursos de Monagas. Es garantía de que Monagas sea una Monagas, un estado sustentable, donde lo ecológico y lo sustentable y el desarrollo y el progreso vayan de la mano, donde tengamos una mejor calidad de vida para la gente. Por su parte, Luis Eduardo Martínez señaló que tendrá como prioridad el rescate del estado para convertirlo en tierra de progreso y prosperidad. Nos sentimos hoy bastante comprometidos con Procomunidad y el movimiento ecológico, con esta manifestación que acaban de hacer, de apoyarnos en nuestra candidatura a gobernador, como comprometidos estábamos con el proceso de cambio en Venezuela. Esta es la casa de cultivo La Bandera. En el techo los niños siembran y aprenden agricultura. Los adultos siembran y comparten. Empezamos a cultivar con los niños lo que eran las maticas de cebollín, las maticas de ají, las maticas de ajo porro, y entonces a través de eso ellos lo llevaban a la cocina con las cocineras que les hacen sus almuerzos. Y bueno, de allí eso fue lo que nos hizo hacer como que darnos el impulso para terminar de hacer lo que hoy día es la casa de cultivo. Nosotros lo hicimos como una experiencia para ver si se lograba o se podía alcanzar sembrar y cosechar en platabanda a nivel urbano, y sí, esto es un gran logro, sí se puede. ¿Qué han logrado ustedes hasta ahora? ¿Nos puedes hablar un poco de qué tipo de rubros han sembrado? Nosotros hemos obtenido 4 cosechas de rubros primordiales, fundamentales, que son el tomate y el pimentón. Con ellos hemos intercalado cebollín, ajo porro, cilantro y lechuga. Y tenemos también en la parte externa, como tú puedes ver, tenemos lo que son las matas tanto ornamentales como medicinales. Reducir, reciclar, reutilizar. Aquí siembran las plantas en cauchos viejos, pintados y decorados por los niños del preescolar. Aquí sembramos una gran cantidad y en las casas de la comunidad, de los alrededores, les damos para que también siembren otras tantas plantas, pues. Después de allí, cuando se cosecha, lo que hacemos es venderlo a precio solidario, a precio justo en la comunidad, en toda la comunidad. ¿A qué precio lo venden? Depende, mira, Liz, te puedo decir que es como el 300% menos que lo que está en el mercado. Niños, jóvenes y adultos del sector La Bandera, ubicado aquí en Caracas, diariamente suben a esta platabanda a cuidar su siembra. Ellos no disponen de suficiente espacio en esta zona popular, sin embargo, esto no es impedimento, porque ellos realizan el cultivo de legumbres y hortalizas en pequeños materos que colocan en las ventanas de su vivienda. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en tierra venezolana, porque el futuro está en la raíz. Momento de hacer una nueva pausa. Amigos, y al regreso en Estrenos y Estrellas... Por una buena causa. Chayanne se suma al concierto por los ecuatorianos. Los detalles con Federica Guzmán. Mira hacia
Desconocidos atacaron a tiros una camioneta en la que se desplazaba el alcalde de Ocumare del Tuy, Julio César Marcano, su pareja, una directora de la alcaldía y un escolta. Hombres armados dispararon contra el vehículo del mandatario local cuando circulaba por el sector de Mendoza. Leisbia Mata, compañera sentimental del alcalde, recibió un disparo en el pecho y uno en la pierna izquierda. Edicta de Sousa, directora de despacho, recibió un disparo en ambas piernas y el escolta y el oficial agregado de Polilander, Denis Alberto Linares, recibió un impacto de bala en la espalda con salida en la clavícula. El alcalde de Ocumare del Tuy, Julio César Marcano, resultó ileso. Los heridos recibieron atención en un centro de salud en Caracas. El Ministerio Público comisionó a la fiscal número 16 del Estado Miranda, Zoraida Molina, para dirigir la investigación. Y luego de morir en un enfrentamiento con la Guardia Nacional y la Policía Científica en el estado Guárico, el cadáver de José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, fue trasladado este martes a la ciudad capital. Precisamente vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Euclides Sotillo, quien se encuentra en la morgue de Bellomonte. Euclides, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. A esta hora del mediodía continúa tomada militarmente la medicatura forense acá en Caracas. Pero veamos en forma exclusiva las imágenes de la llegada del cuerpo sin vida de este peligroso delincuente apodado El Picure. Veamos. Con un despliegue de seguridad llegó pasada las 6 de la tarde a la morgue de Bellomonte aquí en Caracas el cadáver de José Antonio Tobar Colina, alias El Picure. La decisión de las autoridades de practicarle la autopsia de ley en la capital venezolana se tomó para evitar que otros hombres armados pudieran atacar la medicatura forense de la población llanera del Sombrero para rescatar el cuerpo y a su vez porque en el estado Guárico aún continúan las operaciones de cerco a los demás miembros de esta peligrosa banda delincuencial. A la morgue capitalina llegaron estos representantes del Ministerio de Interior y Justicia, el 6CPC y el Ministerio Público. Pero hoy desde tempranas horas de la mañana, grupos especiales de los cuerpos de seguridad se encuentran desplegados en la Cota 905 y en el cementerio, donde se han generado fuertes intercambios de disparos con hombres armados de esta zona. Es la información que tenemos a esta hora desde la morgue de Bellomonte. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, manifestó que la banda criminal, que era dirigida por José Antonio Tobar Colina, conocido como El Picure, sostenía lazos que la vinculaban con grupos paramilitares y de extrema derecha. Rodríguez Chacín informó que gracias a los trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad nacional, se pudo constatar una serie de nexos entre ellos para la compra y venta de armas. Hemos encontrado vinculaciones de estas bandas con grupos de la extrema derecha. Nosotros hemos encontrado vinculaciones de estas bandas de paramilitares con voluntad popular. Inclusive hay expedientes abiertos contra un alcalde del estado Guárico, específicamente el alcalde del municipio Chaguarama, de quien se dice que le vendió armas. El gobernador aseguró que continuarán las operaciones contra estas bandas, las cuales afirma están siendo entrenadas y promovidas por grupos violentos colombianos. El alcalde del municipio Chaguaramas del estado Guárico, Giovanni Salazar, calificó como irresponsables las declaraciones del gobernador Ramón Rodríguez Chacín en su contra por no presentar las pruebas de su supuesta vinculación con bandas delictivas. Que hace aproximadamente ya 8 meses viene con el mismo cuento. En la primera oportunidad habló de una banda de los Juvenales, después, no conforme con eso, la situación que se presentó en Altagracia, Orituco, y ahora nuevamente con la banda del Picure. Estas declaraciones irresponsables del gobernador las hemos enfrentado en todas las instancias, y en todas las instancias le hemos pedido que presente pruebas, que no sea tan irresponsable. El alcalde de Chaguaramas instó al gobernador a dedicarse a resolver los problemas en el estado Guárico en lugar de generar potes de humo. Más allá de nuestras fronteras, el presidente del Comité Nacional Republicano de Estados Unidos, Reince Priebus, reconoció que Donald Trump es el probable nominado para ser candidato a presidente tras la renuncia de Ted Cruz y John Kasich. Además, pidió unidad a los conservadores. Tras caer ante el multimillonario en las primarias en Indiana, Cruz decidió apartarse de la contienda, al igual que Kasich, lo que deja a Trump a menos de 200 delegados de lograr la nominación de forma oficial. Tan pronto como hubiera una senda viable para la victoria. Esta noche, lamento decir, parece que esa senda se ha cerrado. Él es un gran combatiente. Él es un combatiente inteligente y duro.
Y él tiene un futuro increíble, tiene un futuro increíble. Así que quiero felicitar a Ted. En el Partido Demócrata, Bernie Sanders se apuntó un triunfo en Indiana con el 52% de los votos frente al 48% de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien a pesar del resultado mantiene su liderazgo con 1.700 delegados frente a 1.410 de Sanders. También más allá de nuestras fronteras, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que la solicitud formulada por el fiscal general Rodrigo Janotte para que el Tribunal Supremo abra una investigación en su contra carece de pruebas. A través de un comunicado, el exmandatario señaló que la denuncia indica solo suposiciones e hipótesis sin pruebas y se basa únicamente en la palabra de un criminal, en alusión al senador Delcídio do Amaral, quien implicó a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y a Lula en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras. En Siria, a 300 asciende la cifra de muertos en Alepo tras los enfrentamientos de los últimos 12 días. La comunidad internacional hizo un llamado urgente a que cese la violencia y los ataques a hospitales en la ciudad y precisaron que se reunirán en Francia para discutir una salida a la crisis. En Canadá, las autoridades ordenaron evacuar a más de 70,000 personas en una localidad de la provincia de Alberta debido a un enorme incendio forestal que ha consumido cientos de hectáreas de bosque y que amenaza con arrasar esta población. Las autoridades han habilitado albergues para los afectados. Y el avión Solar Impulse 2 aterrizó en Arizona, Estados Unidos, al completar su primera etapa de vuelo en la nación norteamericana y la 10ª en su vuelta al mundo. Está previsto que culmine su viaje el próximo año. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión. 2 equipos y un cupo. Real Madrid y Manchester City se miden en el Santiago Bernabéu para decidir el rival del Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones. En breve, los detalles con Tony Cittadino. María Figueroa necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Isaar Plus, Hidroten de 25 miligramos y Aldactone de 25 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar, comunicarse por el siguiente número telefónico: 0414-398-6370. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seguimos con las informaciones. En el municipio Mara del estado Zulia, las continuas interrupciones en el servicio eléctrico generaron varias protestas. Las acciones de calle provocaron la detención de algunas personas por parte de la policía municipal. Desde tempranas horas de la mañana de este martes se registró una falla eléctrica en el sector La Cibucara del municipio Mara. La misma dejó por varias horas sin servicio a varias comunidades. Dada la negativa de Corpoelec de atender la contingencia, los vecinos salieron a protestar y cerraron algunas vías. La policía municipal de Mara se presentó al lugar y, según testigos, su accionar fue violento y desencadenando lo que generó enfrentamientos que provocaron la detención de varias personas. Los habitantes de la zona aseguran que los jóvenes detenidos grababan sus teléfonos el modo agresivo con el que llegaron los Polimara. Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Se conoció que las personas detenidas serán presentadas en las próximas horas en los tribunales competentes. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas porque Rougned Odor conectó el cuarto jonrón de la temporada. Vamos a Rogers Centre de Toronto, primer inning, y Odor saca la bola del parque por la derecha para abrir la pizarra a favor de los Rangers de Texas, que terminaron perdiendo con los Azulejos de Toronto 3-1. Odor se fue de 5-2 con cuadrangular, una impulsada, una anotada y ponche. Desde la lomita, Martín Pérez se fue sin decisión con Texas. Lanzó 5 entradas completas, permitió 4 hits, dio 3 bases por bolas y abanicó a 4. Por su parte, Yamar Gómez logró el 9º salvado de la temporada en el blanqueo de los Phillies de Filadelfia contra los Cardenales de San Luis de 1-0. Gómez trabajó un inning completo, le dieron un imparable y abanicó a 1. Y Junior Guerra ganó su primer juego a las Grandes Ligas. El criollo lanzó 6 capítulos completos, le dieron 7 hits y le anotaron 4 carreras. Regaló un pasaporte y ponchó a 3, aportando en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim de 5-4.
Bien, y cambiamos al fútbol porque el Deportivo Táchira quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder ante Pumas 2-0 en el partido de vuelta de los octavos de final. Pasamos a Europa, donde el Atlético de Madrid avanzó a la final de la Liga de Campeones por marcador global, a pesar de perder 2-1 ante el Bayern Múnich. El Allianz Arena recibió este encuentro de vuelta en el que Xabi Alonso adelantó a los alemanes al minuto 31. Antoine Griezmann empató a los 54 y Robert Lewandowski regresó la ventaja a los alemanes al 74, pero no le alcanzó para clasificar al equipo de Pep Guardiola. Pasamos a los tableros porque Cocodrilos de Caracas y Bucaneros de La Guaira se colocaron un paso de la final de la Liga Profesional de Baloncesto. El quinteto saurio sigue dando la campanada en la serie ante Guardos de Lara y este martes se llevó su tercer triunfo corrido en la serie tras imponerse 84-81 en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Por su parte, Bucaneros de La Guaira venció 104-93 a Marinos Anzoátegui para poner la serie a su favor 3-1. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el histórico primer desfile de Chanel en la isla de Cuba. El Paseo del Prado de La Habana Vieja, una de las principales arterias viales de la capital de Cuba, se convirtió en pasarela la noche de este martes. Crucero 2016 es el nombre de la colección creada por Karl Lagerfeld, la primera que presenta en una pasarela de América Latina. La riqueza cultural y la apertura de Cuba al mundo la convierten en una fuente de inspiración para Chanel, expresó la casa de moda francesa en un comunicado. Los diseños están inspirados en los colores que caracterizan al Caribe y los referentes estéticos de Cuba, la mayoría los colores pasteles que reflejan la arquitectura. Está pensada para mujeres que viajan a destinos tropicales o que desean ver nuevos modelos. Centenares de modelos e invitados especiales recorrieron las calles de La Habana y subieron sus fotos en las redes sociales. Tony Castro, nieto del expresidente cubano Fidel Castro, fue uno de los que vistió lujosos diseños de Chanel. Sin duda, Cuba muestra una reapertura hacia la moda y revistas como Vanity Fair incluyeron reportajes de la isla con famosas como Rihanna y Adriana Lima. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, nos acompaña Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en breve. Marvia Nieves requiere con urgencia el siguiente medicamento, Efexor de 150 miligramos. Quienes puedan colaborar, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0212-574-0696 y 0212-516-2336. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal cual como lo anunciamos, con Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. Además, es miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es muy importante su visión porque usted representa a 46 asociaciones que hacen vida en FEDEAGRO, además de estar presente en el Consejo de Economía Productiva. Yo quisiera que nos diera un panorama. ¿Cómo está la situación de hoy? Porque ha habido distintos calificativos. Se ha hablado de la crisis del sector agrícola, se ha hablado de que se está repotenciando. ¿Cuál es su versión de la realidad en el sector? Bueno, hay una realidad que se palpa a lo largo y ancho del país. Cada vez que pasamos por el frente de una bodega, de un abasto, un supermercado, una feria, una situación de prácticamente un drama agroalimentario, que es lo que estamos viviendo en el país. Lamentablemente, gran parte de los venezolanos a las 11 de la mañana todavía no saben qué van a comer al mediodía. Y eso para nosotros es muy preocupante, extremadamente preocupante, y así lo hemos alertado nosotros tanto en el Consejo Nacional de Economía como en todos los espacios donde hemos estado. Ahora bien, ¿cómo atacarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Hay dos maneras. En primer lugar, tienes que posibilitar que los productores agropecuarios del país pues, podamos sembrar. ¿Cómo? A través de los insumos, a través de las herramientas que hoy en día no tenemos o no tenemos en la totalidad en algunos de los casos. Pero por otro lado, tiene que haber una agresiva política de importaciones de los alimentos
para poder de alguna manera complementar lo que son las necesidades de los venezolanos. Nosotros podemos comenzar a responder en 2 meses y medio o en 4 meses, según el rubro en particular. Pero mientras tanto, tiene que haber una importación de alimentos porque hoy la situación del país es muy grave en tema de los alimentos y tenemos que tener la humildad para reconocerlo, la inteligencia para aprender de ello y la madurez para corregirlo. Así es. Usted hace un señalamiento de la necesidad de seguir acudiendo a las importaciones cuando hemos visto que en el esquema y el planteamiento de la crisis económica, la dependencia exclusiva de las importaciones ha sido una de las principales causas de este drama que vivimos. ¿En cuánto tiempo se puede dar una respuesta contundente del sector agrícola? Porque se habla mucho de la necesidad de inversión en este sector, pero ¿cuál es la realidad de los lapsos que deben correr para que se tenga una respuesta desde la agricultura nacional? Bueno, sí, en primer lugar tocaste un tema importantísimo. Nosotros hemos sido los primeros enemigos de la política de importaciones del país porque han sido competencia de la producción nacional y no complemento, como realmente tenía que ser. El sector productivo puede, en algunos rubros como hortaliza, en 2 meses y medio comenzar a dar respuesta. Pero esas respuestas vendrán sí y solo si tenemos los insumos que en este momento, con la excepción del sector del rubro maíz, en el resto de los rubros, es extremadamente complicado. Nuestra gente de hortalizas en los Andes no tienen insumos. Nosotros no podemos responderle a los venezolanos porque tenemos que colocar la semilla en el piso. Y si no tenemos la semilla en el suelo, ¿cómo hacemos nosotros para que en algún momento se pueda convertir en un alimento para los venezolanos? Esa es una situación que hemos nosotros no solo palpado, sino que hemos expresado, incluso con las diferentes propuestas. Aquí resulta que nuestros proveedores de agroquímicos del sector privado desaparecieron por la discrecionalidad en el otorgamiento de las divisas. Ya ninguno de ellos puede tocar puertas internacionales porque tienen deuda. Entonces, si nosotros no honramos esos compromisos, pues evidentemente no vuelven a traer. Y entonces se ha creado un monopolio a través de Agropatria. Todos los monopolios son malos, del sector público y del sector privado. Entonces nosotros lo que tenemos que fomentar que todos estos proveedores privados pues puedan volver a entrar al juego de la producción agrícola nacional. Cuando usted hace referencia a la competencia desleal que representan las importaciones, viene a la mente la distorsión con las políticas de precios y hasta qué punto los subsidios que ha otorgado el Estado han sido realmente efectivos, porque cuando nos vamos a la dinámica del comportamiento de distintos rubros, pareciera que los subsidios a quienes más han beneficiado en Venezuela ha sido a los bachaqueros, porque son los que compran el producto y luego lo revenden. Al final, los sectores populares siguen adquiriendo los productos más caros. ¿Cómo hacer que esta política de subsidios realmente tenga un impacto positivo en toda la población? Sí, mira, en primer lugar, la política de precios ha sido completamente errada en el país. Creer que ayudamos a los consumidores nacionales escamoteándole la posibilidad de tener rentabilidad a los agricultores, a los ganaderos, a los industriales del país ha sido un terrible error. Hay un ejemplo muy claro. En el tema de la harina precocida, por ejemplo, el costo de producción está entre 90 y 100 bolívares y se obliga a vender a 19. Eso es imposible. Eso simplemente significa agarrar a una empresa y decirle tarde o temprano vas a tener que quebrar. Y quiebras al resto de los eslabones agroproductivos. Y lo que ocurre entonces es que entramos en el juego de ese mercado no deseado, que es el mercado negro, donde comienza el bachaquero a hacer su negocio. Ahora bien, el tema de los subsidios. En Venezuela se ha intentado vender una idea de que los agricultores recibimos un subsidio para ser apoyados en nuestros ingresos. En la práctica, eso no es verdad. Del ingreso de los productores se le ha quitado una parte, de manera tal que en la cadena agroproductiva el precio llegue más económico al consumidor. Esa parte es lo que han llamado subsidio, que en la práctica lo que es ayudar al consumidor, pero en el lomo de los productores, que es un lomo que está muy débil, los hombros de los productores están muy golpeados. Entonces, esa reposición de ese dinero que tomaste está ocurriendo en este momento que, a pesar de que se ha cancelado 80% de esas deudas, desde enero de 2015 hasta mayo 2016, tenemos 14, 15 meses ya donde no lo hemos cobrado. Entonces imagínate, ante una economía inflacionaria como la que tenemos, ¿qué significa reponer eso ahora a los productores? Entonces, subsidios pareciera sonar a regalía a los productores. No, el subsidio supuestamente está apoyando a los consumidores, pero afectando gravemente a los eslabones productivos. ¿Cuáles pudieran ser los sectores más críticos en este momento? Bueno, en el café exportamos más de 200 años. Hoy en día estamos
menos del 25% de la producción. En arroz exportamos 22 años a Colombia, hoy en día estamos en el 53% de la producción. En el maíz blanco fuimos autosuficientes en algún momento, hoy estamos en el 40% de la producción. En el maíz amarillo estamos al 20%, no de la producción, de las necesidades del consumo venezolano es la palabra. Evidentemente estamos débiles en prácticamente todos los rubros, con la excepción de la naranja. Podemos exportar naranjas, podemos exportar ajonjolí, podemos exportar alguna fruta. Entonces, en este caso lo que debemos es, en primer lugar, abrir la frontera, abrir los puentes que nos dividen a nosotros de Colombia. Es un grave error mantenerla cerrada con la histórica relación económica que hemos tenido con ellos. Y por otra parte, pues nosotros comenzar una agresiva política de importación de los insumos. Aquí o hay que asumir deudas internacionales, hay que generar y sembrar confianza. Mientras nosotros sembremos alimentos, el gobierno tiene que sembrar confianza para cada uno de nosotros. Algunos economistas dicen que con pocas señales que se comiencen a dar en términos de confianza, la economía puede responder rápidamente. Y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que el país tiene que salir adelante y que esta situación que estamos viviendo en los hogares venezolanos tenemos rápido que corregirla. Pestana, estuve revisando algunas de sus declaraciones en las cuales hace señalamientos a la necesidad de acudir a mecanismos tan estigmatizados de manera negativa como el Fondo Monetario Internacional para activar el sector local. ¿Usted cree que sin financiamiento internacional no se puede dar vida al sector agrícola en nuestro país? Estamos reconociendo que no tenemos divisas. Si no tenemos divisas, lamentablemente estamos siendo esclavos de nuestras propias palabras y hemos satanizado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Nosotros en este momento deberíamos tener la humildad de reconocer que hemos satanizado de mala manera esa situación y tocarle las puertas, porque antes de que nosotros estemos pasando hambre en Venezuela, hay que tocar esas puertas, hay que incluso renegociar las deudas. Los agricultores, hay algunos ciclos que nos va mal, y cuando nos va mal, antes de que el banco venga, nosotros vamos al banco y decimos, tenemos que reestructurar la deuda porque no te voy a poder pagar, me está yendo mal en la cosecha. Eso tiene que hacer Venezuela. Y entonces intentar reconsiderar todas las deudas que tenemos, porque si no, quedar bien allá significa que aquí no haya nada de alimento, no haya ninguna divisa para comer. Y es una situación muy difícil. Las alianzas internacionales que se establecieron en el marco de convenios como Mercosur y que se hablaba mucho del impacto que se pudiera tener en copiar modelos de producción agrícola de países de la región, ¿de qué manera se ha instrumentado? Bueno, las relaciones le han servido a ellos, porque nosotros lo que hemos sido es compradores de los productos de ellos. Brasil hace algunas décadas era un país que prácticamente pasaba hambre. Hoy en día es el tercer exportador mundial de alimentos. Nosotros podemos copiar mucho de ellos, pero ellos se afincaron ¿en qué? En conocimiento, en tecnología, cuestiones que nosotros, el caso de los transgénicos. En Venezuela se satanizó los transgénicos porque 3 o 4 personas se le acercaron al presidente Chávez y le dijeron eso es malo. Pero resulta que ni un científico se le acercó a demostrarle que era malo, incluso venezolanos. Entonces hoy en día los venezolanos tenemos prohibido sembrarlo, pero los puertos, todo maíz amarillo que viene de procedencia transgénica, la soya viene de procedencia transgénica, el algodón de toda nuestra ropa de procedencia transgénica, todas las carnes que vienen fueron alimentados con productos transgénicos. Estamos siendo incoherentes con nosotros mismos. Debemos darle paso al conocimiento, debemos darle paso a esa academia en Venezuela que está dispuesta a ayudar al país. Usted hablaba también en una de sus declaraciones acerca de la importancia de tomar decisiones rápidas. ¿Cuál ha sido su participación en este Consejo de Economía Productiva y de qué manera ha sido útil para el sector su presencia allí? ¿Cuáles han sido los principales planteamientos que ha hecho en nombre del sector? Sí, mira, ¿por qué hacer las cosas rápido? Resulta que ya está lloviendo en prácticamente todo el país. Si en 20, 25 días nosotros no tenemos los insumos para terminar de iniciar la siembra o para realmente ejecutar la siembra del maíz, ya no los traigan porque ya perdimos. O sea, el gran secreto de la agricultura es ejecutar las labores a tiempo. Después de que el invierno ya esté establecido y nuestras tierras ya no tengan capacidad para poder sembrar, ya perdimos el ciclo. Es por eso que nosotros les hemos dicho al Ejecutivo, es que el tema no es que lo traigas ahora o que lo traigas dentro de un mes, es que tiene que ser ya. Y por eso lo hemos hecho. Nosotros, sin duda alguna, la participación de José Ricardo Álvarez y mi persona en el motor agroalimentario, por lo que se llama motor agroalimentario, ha sido muy activa, incluso en algunos casos polémica internamente. Pero nosotros tenemos que salir al país porque tenemos que llamar la atención. No podemos quedarnos allá y que el motor agroalimentario o el Consejo Nacional de Economía no le dé respuestas al país. Nosotros tenemos que salir porque no podemos nosotros a través del silencio complacer los errores que se cometen.
Y por eso lo hemos expresado. Nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos rodado por todo el país con los plenos agropecuarios, con el consenso, no solo el sector primario que era el que nos caracterizaba, sino ahora como representamos también el sector agroindustrial, distribución y cadenas en frío, pues lo hemos consultado a todos. Y aquí nadie va por temas políticos. Nuestro rol no es el rol productivo, pero le estamos diciendo la verdad, pero hay que tomar acciones. ¿Para qué queremos un diálogo si no tiene acciones? Si no tiene acciones, no tiene resultados. Si no tiene resultados, seguimos viviendo el drama en cada mesa de hogar venezolano. Cuando se habla de la necesidad de intervención de todos los sectores del país para dar respuesta a esto que usted ha denominado una crisis del sector agrícola y que puede tener un impacto en lo alimenticio, en lo cotidiano de todos los venezolanos, se habla de la necesidad de ser plurales. ¿Cuál considera usted ha sido el feedback del Ejecutivo Nacional con las intervenciones que usted califica han sido controversiales y polémicas? Sí, bueno, en primer lugar nosotros le hemos llamado la atención el tema del caso Polar. Dios quiera que en Venezuela estuviéramos 100 Lorenzo Mendoza con 100 Polar. La situación quizás no fuera así. Nosotros no podemos, el gobierno nacional solo no va a poder sacar esto adelante. El sector privado solo no va a poder sacar esto adelante. Obligatoriamente tenemos que tomarlo de la mano en términos productivos, no en términos políticos partidistas, pero sí en términos productivos. Aquí tenemos que involucrarnos a todos. Y los empresarios nacionales estamos comprometidos con el país. Si no, muchos se hubieran ido. No, nosotros estamos aquí. ¿Que no hemos dado la respuesta que necesitan los venezolanos? Sí, pero es porque no hemos tenido las herramientas. Y las herramientas en gran parte están en manos del Ejecutivo Nacional. Políticas de precios, el tema de los insumos, el tema de darle confianza a cada uno, todos hacemos falta, desde el productor más pequeñito hasta el más grande, todos hacemos falta al país, igual con la agroindustria, no solo Polar, empresas pequeñas que están quebrando. Nosotros tenemos que parar la matanza de pollo, de gallinas que se están dando en el país, de porcino, porque no tienes alimentos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacrificarlo con un peso que no es el ideal antes que se te terminen de morir. Estas situaciones tenemos que alertarlas todos y no puede haber molestias de nadie del Ejecutivo porque se digan las verdades. Si nosotros callamos, entonces ahí sí tengo que ser atacado, porque hemos sido cómplices de que hayan situaciones del país que no hayamos alertado. Pero lo estamos haciendo. Tenemos ya desde el 18 de enero trabajando en función de eso y entregando al Ejecutivo, mira, aquí está, esto es lo que hay que hacer. Ojalá lo tomaran esas consideraciones y les aseguro que vamos a tener un mejor país en términos agroalimentarios. Bueno, le damos las gracias a Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO, además miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Como dice usted, la verdad no tiene temperatura. Le damos las gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde, Endrina. Bueno, y antes de finalizar con la emisión meridiana de su noticiero Venevisión, a esta hora se espera una rueda de prensa con la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Liz Flores se encuentra en vivo en la sede de este organismo y nos tiene más detalles. Liz, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Sí, muchísimas gracias por este pase en vivo y directo, Néstor. A esta hora les podemos informar que dentro de breves minutos se espera comience la rueda de prensa que ofrecerá Tibisay Lucena, presidente de este máximo organismo comercial del país. No se ha especificado cuál es el motivo de la convocatoria de la rueda de prensa, sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación, más de 30 medios de comunicación que están transmitiendo desde este lugar, algunos en vivos, esperan que aclare todo lo relacionado con la posible convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial. Como hemos venido informando a lo largo de esta semana, recordemos que la organización política que está promoviendo este referendo revocatorio, encabezada por la Mesa de la Unidad, ya presentó las cifras o las firmas correspondientes para manifestar lo que se llama la voluntad de convocar a un referendo revocatorio. Ahora se siguen cumpliendo otros de los pasos que están establecidos en el reglamento de referendos. El siguiente paso sería la revisión de estas firmas donde se manifiesta la voluntad de convocar a referendo. Posteriormente también se va a proceder a solicitar otro monto de firmas que equivaldría a 20% del padrón electoral. Pero todos estos detalles los va a aclarar dentro de muy breves momentos la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Nosotros haremos un contacto con ustedes cuando ella llegue hasta este salón para informar al país. Muchísimas gracias, Liz. Bien, y con estas informaciones finalizamos la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Será hasta mañana.